Este pastor dice que el diezmo no es real, que eso era antes que se diezmaba, pero no era dinero, sino era cosecha, y se le daba a los pobres, se compartía uno con el otro. Que hay pastores que se está haciendo rico con el diezmo. Así que yo quiero que todos ustedes vean este video y lo puedan compartir con los demás. ¿Es Vamos esta allá. la enseñanza de Cristo? Hoy quiero que abras tu corazón y te permitas examinar qué significa realmente dar, lo que Dios espera de ti y cómo debemos vivir nuestra fe con integridad, sin manipulaciones ni miedos. No se trata de dinero, se trata de algo mucho más grande. El origen del diezmo en la Biblia, desde tiempos inmemoriales, los hombres han buscado honrar a Dios con sus bienes. Han ofrecido sacrificios, han levantado altares y han separado lo mejor de su cosecha como señal de devoción. Pero hay un tema en particular que ha generado controversia a lo largo de la historia de la Iglesia: el diezmo. ¿Es un mandato divino o una tradición humana? Para responder esta pregunta tenemos que retroceder en el tiempo hasta los días de Abraham. Génesis 14, 18, 20 nos cuenta cómo Abraham, después de vencer a los reyes enemigos, se encontró con Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. En ese encuentro, Abraham le dio el diezmo de todo. ¿Fue esto un mandato de Dios? No hay evidencia de que Dios le haya exigido ese diezmo. Abraham lo dio voluntariamente, como un acto de gratitud y reconocimiento. Más adelante, en la ley mosaica, el diezmo se convirtió en una ordenanza específica para el pueblo de Israel. Levítico 27, 30 lo deja claro. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Pero aquí hay algo interesante. El diezmo no era dinero, sino productos del campo. Se daba para el mantenimiento de los levitas, quienes no tenían herencia en la tierra y dependían de las ofrendas del pueblo. Y aquí es donde muchos se equivocan. El diezmo en el Antiguo Testamento no era una contribución personal para los líderes religiosos, ni una promesa de multiplicación financiera. Era una provisión para sostener el sistema sacerdotal y ayudar a los necesitados. Sin embargo, con el tiempo, este principio fue distorsionado. Los líderes religiosos comenzaron a imponer el diezmo como un peso sobre la gente, y lo que comenzó como una expresión de adoración se convirtió en una obligación pesada. El problema no es el diezmo en sí, sino cómo ha sido utilizado. Hoy en día, muchos pastores y ministros citan estos pasajes para exigir a sus congregaciones que den el 10% de sus ingresos, sin explicar el contexto original. Pero la gran pregunta es: ¿sigue siendo el diezmo un mandato para los cristianos hoy? Para entender esto debemos analizar lo que dice el Nuevo Testamento. Porque si Cristo vino a cumplir la ley, ¿qué significa eso para el diezmo? ¿Estamos obligados a darlo o somos llamados a una nueva forma de mayordomía? Aquí es donde las palabras de Jesús y los apóstoles nos llevarán a una revelación sorprendente. Lo que vas a descubrir podría cambiar por completo tu perspectiva sobre el diezmo y la verdadera generosidad en la fe cristiana. El diezmo en el Nuevo Testamento, ¿aún vigente? La pregunta que muchos cristianos se hacen hoy es: ¿debemos seguir diezmando como en el Antiguo Testamento? Algunas iglesias dicen que sí, otras afirman que no. Pero lo que realmente importa no es la opinión de los hombres, sino lo que la palabra de Dios dice. Si el diezmo era una parte central de la ley de Moisés, entonces debemos preguntarnos: ¿qué enseñó Jesús sobre el diezmo? En Mateo 23, 23, Jesús confronta a los fariseos diciendo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, pero han descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Aquí Jesús menciona el diezmo, pero no como una orden para sus seguidores, sino como una denuncia contra la hipocresía de los fariseos. Estos hombres cumplían con la ley externa, pero su corazón estaba lejos de Dios. Después de la resurrección de Cristo, algo cambió. La iglesia primitiva no se basó en el sistema del Antiguo Testamento. No vemos a Pedro, Juan o Pablo exigiendo diezmos a las iglesias. En lugar de ello, vemos una nueva forma de dar,
libre, voluntaria y generosa. En 2 Corintios 9:7, el apóstol Pablo dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Pablo no menciona el diezmo. En cambio, enfatiza la actitud del corazón. Dios no quiere tu dinero por obligación. Él quiere que des con gozo, con gratitud, sin presiones ni manipulaciones. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más interesantes. Hoy en día, muchos predicadores citan Malaquías 3:10 para convencer a la gente de que, si no diezman, están robándole a Dios. Sin embargo, este pasaje fue dirigido a Israel bajo la ley. Cristo vino a establecer un nuevo pacto, uno basado en la gracia, no en la imposición de leyes antiguas. Si el diezmo era parte del sistema levítico, y ese sistema fue reemplazado por el sacerdocio de Cristo, entonces la pregunta es clara: ¿por qué algunas iglesias insisten en enseñar que el diezmo sigue siendo obligatorio? Aquí es donde el verdadero problema comienza, porque si el diezmo ya no es una ley en el Nuevo Testamento, ¿por qué tantas personas siguen sintiendo culpa y presión para dar? ¿Será que hay algo más detrás de esta enseñanza? La respuesta nos lleva a la siguiente gran revelación: ¿el diezmo es realmente una bendición o se ha convertido en una forma de manipulación religiosa? Bendición o imposición, el verdadero propósito del diezmo, desde púlpitos de todo el mundo, se predica que el diezmo es la clave para recibir bendiciones financieras. Si diezmas, Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre ti bendición hasta que sobreabunde, dicen citando Malaquías 3:10. Pero, ¿es esto lo que realmente enseña la Biblia? Detente un momento y piensa: ¿Dios es un comerciante al que le pagas el 10% de tus ingresos para que te prospere? ¿Es la bendición de Dios algo que se compra con dinero? Cuando Jesús vino al mundo, Él no enseñó que la bendición de Dios dependía de un pago obligatorio. De hecho, en el Sermón del Monte, Jesús habló de la bendición en términos de humildad, misericordia, pureza de corazón y justicia. Mateo 5. Nunca mencionó el diezmo como un requisito para ser bendecido. Entonces, si el diezmo no es un pago por bendiciones, ¿cuál era su verdadero propósito? El diezmo como provisión, no como transacción. En el Antiguo Testamento, el diezmo tenía un propósito claro: proveer para los levitas y los necesitados. Deuteronomio 14:28-29 dice que el diezmo debía usarse cada 3 años para ayudar a los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Pero hoy en día, en muchas iglesias, el diezmo ya no es un acto de provisión para los necesitados. Se ha convertido en una herramienta de control. Se predica que si no diezmas, Dios cerrará los cielos sobre ti. Se usa el miedo para obligar a las personas a dar, en lugar de permitir que den por amor. Pero aquí está la verdad: Dios no bendice a alguien porque diezma. Dios bendice a quien es fiel y generoso con un corazón sincero. Pablo dejó esto claro en 2 Corintios 9:6-7. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios no está interesado en números ni porcentajes. Él busca corazones entregados, personas que den porque aman, no porque temen ser maldecidas. Y es aquí donde surge la gran pregunta: si el propósito del diezmo era bendecir a los demás, entonces ¿por qué hoy en día se usa para enriquecer a ciertos líderes religiosos? ¿Cómo el diezmo pasó de ser una provisión para los necesitados a ser un negocio para algunos pastores? La respuesta nos lleva al próximo tema, donde expondremos una verdad incómoda: manipulación religiosa, cuando el diezmo se convierte en negocio. Manipulación religiosa, cuando el diezmo se convierte en negocio. El diezmo comenzó como un acto de obediencia y provisión en el Antiguo Testamento, pero con el tiempo, en algunas iglesias, se ha convertido en una maquinaria financiera que sostiene un sistema basado en la manipulación. Quizás lo has escuchado: si no diezmas, estás robando a Dios, o si diezmas, Dios multiplicará tu dinero. Pero la pregunta es: ¿realmente Dios condiciona sus bendiciones a un pago obligatorio? Hoy en día,
Muchos predicadores han tomado versículos como Malaquías 3, 10 y los han convertido en su modelo de negocio. En lugar de presentar el evangelio de Cristo, han creado un evangelio de prosperidad donde el diezmo se usa como moneda de intercambio con Dios. Pero veamos la realidad. Mientras en algunas congregaciones se predica la necesidad de diezmar con fidelidad, los líderes viven en mansiones, viajan en jets privados y conducen autos lujosos. Algunos de ellos justifican este estilo de vida diciendo: Dios me ha bendecido porque soy fiel en el diezmo. Pero la verdadera pregunta es, ¿esa bendición proviene de Dios o del dinero de las personas que han sido manipuladas para dar? Cuando el diezmo deja de ser una ofrenda y se convierte en una carga, Jesús advirtió sobre esto cuando confrontó a los líderes religiosos de su tiempo. En Lucas 20, 46, 47, él dijo: Guardaos de los escribas, que quieren andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús vio cómo los líderes religiosos explotaban a las personas. Él denunció a los que usaban la fe para enriquecerse, pero hoy en día la historia se repite. Se ha enseñado que si no diezmas, Dios no te prosperará. Y muchos creyentes viven con miedo de no cumplir con este requisito. No dan con alegría, sino con temor. Y esto es lo más peligroso. Cuando la generosidad es reemplazada por la manipulación, la verdadera adoración se pierde. Dios no quiere tu dinero, quiere tu corazón. Si una iglesia se enfoca más en cuánto das que en cómo vives tu fe, es momento de preguntarse si realmente está siguiendo el evangelio de Cristo. Entonces, si el diezmo se ha convertido en un sistema de manipulación en muchas iglesias, ¿cómo debería ser la verdadera generosidad según la Biblia? Ofrenda, generosidad y mayordomía. El modelo bíblico. Si el diezmo en muchas iglesias se ha convertido en una carga en lugar de una bendición, entonces surge la gran pregunta: ¿cómo quiere Dios que demos realmente? La respuesta está en toda la Biblia. Dios no está interesado en porcentajes, sino en corazones generosos. La generosidad no es una transacción, es un acto de amor. No se trata de pagarle a Dios para recibir bendición, sino de reflejar el corazón de Cristo en nuestras vidas. Cuando miramos el Nuevo Testamento, vemos que los primeros cristianos no vivían bajo la imposición del diezmo, sino bajo un principio mucho más poderoso: dar por amor, no por obligación. En Hechos 2, 44-45 leemos: Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas.